Buenos días, somos el equipo 8, conformado por Ezequiel Pérez y su servidor Mauricio Beltrán. Hoy demostraremos cuatro fórmulas de integración inmediata de la sección de la 18 a la 23. Empezaremos con la integral de 1 sobre v cuadrada menos a cuadrada, que va a ser igual a 1 sobre 2a multiplicado por logaritmo natural de v menos a sobre v más a más c. Lo que primero haremos es dividir la fórmula en dos funciones. F de x igual a 1 sobre v cuadrada menos a cuadrada y f mayúscula de x igual a 1 sobre 2a multiplicado por logaritmo natural de v menos a sobre v más a más c. Aplicamos propiedades de los logaritmos y nos quedaría que nuestra f mayúscula de x es igual a 1 sobre 2a multiplicado por logaritmo natural de v menos a menos logaritmo natural de v más a más c. Siguiendo la premisa de que la integral de f de x es igual a f mayúscula de x más c, entonces la derivada de f mayúscula de x va a ser igual a f de x. Por lo tanto, aplicaremos la derivada a nuestra f mayúscula de x y nos quedaría algo así. Sacamos el 1 sobre 2a, ya que es una constante, siguiendo la regla de que si f de x es igual a g de x más j de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de g de x más la derivada de j de x. Y nuestra ecuación quedaría algo así. Aplicando a cada uno de los términos separados solo por su signo. Aplicamos las derivadas y la derivada del logaritmo natural de v menos a es igual a 1 sobre v menos a y la derivada del logaritmo natural de v más a es igual a 1 sobre b más a. Hacemos la resta y nos quedaría algo así, v más a menos v menos a sobre v menos a multiplicado por v más a. Hacemos las respectivas sumas y restas y nos quedaría que en el numerador un 2a. Tenemos que se cancela 2a que multiplica con 2a que divide y nos quedaría de la siguiente manera. Hacemos la multiplicación y queda demostrada la ecuación. Ahora hagamos un ejemplo. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x cuadrada menos 64? Entonces, lo primero que debemos hacer es asignarle la a cuadrada. A cuadrada va a ser igual a 64. Despejamos a, nos quedaría a es igual a raíz de 64. Y aplicamos la raíz y nos queda que a es igual a 8. Hacemos lo mismo con la x y con la v. Nos quedaría que v es igual a x. Aquí tenemos nuestra fórmula. Procedemos a sustituir. Nos quedaría 1 sobre x cuadrada menos 8 cuadrada, que es igual a 1 sobre la multiplicación de 2 y 8 multiplicado con logaritmo natural de x menos 8 sobre x más 8. Aplicamos la multiplicación y esto sería nuestro resultado. Ahora seguiremos con la demostración de la integral de 1 sobre a cuadrada menos v cuadrada. Procederemos a hacer lo mismo. Separamos en dos funciones. F de x va a ser igual a 1 sobre a cuadrada menos v cuadrada. Y f mayúscula de x va a ser 1 sobre 2a multiplicado por logaritmo natural de a más v sobre a menos v más c. De igual manera, separamos por propiedades de los logaritmos. Teniendo en cuenta que si la integral de f de x es igual a f mayúscula de x más c, entonces la derivada de f mayúscula de x va a ser igual a f de x. Por lo tanto, derivamos f de x mayúscula y nos queda de esta manera. Sacamos de la derivada 1 sobre 2a, ya que es una constante. Volvemos a usar la regla que si f de x es igual a g de x más j de x, entonces la derivada de f de x es igual a la derivada de g de x más la derivada de j de x. Nos quedaría así nuestra expresión. Aplicamos la derivada del logaritmo natural de a más v es igual a 1 sobre a más v.
y la derivada del logaritmo natural de a menos v es igual a menos 1 sobre a menos v. Hacemos la multiplicación de los signos y nos queda la suma de ambas fracciones. Procedemos a hacer la operación y nos quedaría a menos v más a más v sobre a más v multiplicado con a menos v. Realizamos las respectivas operaciones y nos queda un 2a en el numerador. Teniendo 2a que multiplica y 2a que divide, los cancelamos y nos quedaría la expresión tal que así. Hacemos la multiplicación y regresamos a nuestra fórmula. Ahora hagamos un ejemplo para esta fórmula. Tenemos la integral de 1 sobre 144 menos m al cuadrado. Igualamos las constantes, nos queda que a cuadrado es igual a 144. Despejamos a y nos queda la raíz de 144. Aplicamos la raíz y tenemos que a es igual a 12. Hacemos lo mismo con la m cuadrada y v cuadrada. Nos queda que v es igual a m. Anotamos nuestra fórmula. Procedemos a sustituir y nos queda la integral de 1 sobre 144 menos m cuadrada es igual a 1 sobre el producto de 2 y 12 multiplicado con el logaritmo natural de 12 más m sobre 12 menos m más c. Hacemos la operación y este es nuestro resultado. Continuando con la demostración de las fórmulas, vamos a demostrar la integral de la derivada de b sobre b al cuadrado más al cuadrado es igual a 1 sobre a por la arcotangente de b sobre a más c. Aquí vamos a ocupar un poquito lo que fue el teorema 1 para encontrar la primera derivada. Y pues nos queda que es la integral de f' de x es igual a f mayúscula de x más la constante de integración, que en este caso f' de x es la derivada sobre la derivada de b, y f mayúscula de x es igual a 1 sobre a por la arcotangente de b sobre a más c. Aquí esto, encontrando la derivada de f mayúscula de x, quiere decir que va a ser igual a f minúscula de x. Procedemos a derivar de f mayúscula de x y nos queda la derivada de 1 sobre a por la arcotangente de b sobre a más c. De aquí sacamos la constante 1 sobre a utilizando la fórmula de la integral de a por la derivada de b, que esto es igual a a, que es la constante, por la integral de la derivada de b. La derivada de b es arcotangente de b sobre a más la constante de integración. Y aquí procedemos a separar para poder derivar, y nos queda 1 sobre a por la derivada del arcotangente de b sobre a más la derivada de la constante de integración. Como todos sabemos, la constante de integración al derivarla siempre nos va a dar 0. De esta manera procedemos a derivar lo que es la derivada del arcotangente de b, que pues es f de g, y aquí hacemos el uso de la regla de la cadena, que dice que la derivada de f de g es igual a la derivada de f de g por la derivada de g, donde g toma el valor de b sobre a. Después, una vez encontrando la derivada de f de g, que es 1 sobre 1 más g al cuadrado, y la derivada de g, que es 1 sobre a, se devuelve la sustitución de g, que toma el valor de b sobre a, en la derivada de f de g, y nos queda de la siguiente manera: 1 sobre a por la derivada de f de g, que es 1 sobre 1 más, devolviendo la sustitución, b sobre a al cuadrado por la derivada de g, que es 1 sobre a. De aquí tenemos que multiplicar la derivada de g por la constante que sacamos anteriormente y nos queda de la siguiente manera, que es 1 sobre a al cuadrado, y de igual manera elevar g o la sustitución de g al cuadrado. Entonces se elevan tanto el numerador como el denominador a la misma potencia y nos queda de esta manera: 1 sobre 1 más b al cuadrado sobre a al cuadrado por 1 sobre a al cuadrado. Y de aquí pues procedemos a hacer una suma de fracciones
en el denominador de la derivada de f de g y nos queda que es a al cuadrado más b al cuadrado sobre a al cuadrado, y procedemos a completar el numerador con un 1 para poder realizar la ley del sándwich, que es medios por medios y extremos por extremos, para que nos quede de la siguiente manera: a al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado y esto multiplicado por 1 sobre a al cuadrado. Aquí pues hace una multiplicación de fracción y nos queda de la siguiente manera, que es al multiplicar al cuadrado por 1 nos queda el mismo término, a al cuadrado, y multiplicamos los denominadores, a al cuadrado más b al cuadrado, por a al cuadrado nos queda a cuadrado más b cuadrada, esto por multiplicando por a al cuadrado. Como tenemos a cuadrada en el numerador y a cuadrada en el denominador, que está multiplicando a cuadrada más b cuadrada, procedemos a realizar la reducción usando el máximo común divisor. El máximo común divisor pues es 1. Y nos queda la demostración de f minúscula de x, que es igual a 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Aquí pues no tenemos problema por el orden del denominador, porque recuerden que mientras una suma no va a tener problema. Y pues ya procediendo a acomodar la fórmula, pues nos queda que es 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado, y por lo tanto esto es la integral de 1 sobre b al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1 sobre a por la arcotangente de sobre a más c. Ok, procedemos con el siguiente ejemplo. La integral de la derivada de x sobre x al cuadrado más 81. Realmente estos no están muy difíciles. Primero tenemos que aplicar un poquito de álgebra para poder encontrar la similitud con alguna de las fórmulas. Y aquí pues sabemos que b al cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿no? Es nuestra variable. Y que 81 tomó el valor del argumento al cuadrado. Entonces, procediendo y aplicando la álgebra, nos queda la integral de la derivada de x sobre x elevada al cuadrado más 9 elevada al cuadrado. Y de aquí pues procedemos a checar el formulario y encontramos que se parece a esta fórmula, que es la integral de la derivada sobre b al cuadrado más al cuadrado es igual a 1 sobre a por la arcotangente de b sobre a más c, más la constante de integración. Entonces, ya aplicando el álgebra, sabemos que la variable es x y que el argumento es 9. Y aquí pues solo procedemos a sustituirlo en la fórmula. Y la fórmula nos quedaría de tal manera, o el resultado final nos queda de esta manera, que es igual a la integral de la derivada de x sobre x al cuadrado elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado es igual a, como todos sabemos, que es 1 sobre el argumento por la arcotangente de la variable sobre el argumento más la constante de integración, y como todos sabemos el argumento es 9 y la variable es x, entonces solo sustituimos 1 sobre el argumento, que es 9, nos queda 1 sobre 9 por la arcotangente de la variable sobre el argumento, que la variable es x, entonces sustituimos, y el argumento es 9, igual sustituimos, entonces nos queda x sobre 9 más la constante de integración. Ahora procedemos con la siguiente demostración. La integral de la derivada de b sobre la raíz del argumento al cuadrado menos la variable al cuadrado, esto es igual al arcoseno de la variable sobre el argumento más la constante de integración, y ocupamos pues nuevamente el mismo teorema, donde nos dice que la integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x más la constante de integración, y esto quiere decir que la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x. Y procedemos a separar, y nos queda que f minúscula de x es igual a 1 sobre la raíz de a cuadrada menos b al cuadrado,
Y f mayúscula de x es igual al arcoseno de b sobre a más c. Y aquí pues procedemos igual a hacer lo mismo, a derivar f mayúscula de x, que nos queda la derivada del arcoseno de la variable sobre el argumento más c. Y aquí pues derivamos la constante de integración, que como todos sabemos nos va a dar 0. Y para proceder a derivar el arcoseno de b sobre a, hacemos nuevamente uso de la regla de la cadena, donde dice que la derivada de f de g, donde f de g es el arcoseno de g, o de g o g que tome el valor de b sobre a, es igual a la derivada de f de g por la derivada de g, donde g es b sobre a. Y nos queda de la siguiente manera, que es 1 sobre la raíz de 1 menos g al cuadrado. Como todos sabemos, anteriormente g toma el valor de b sobre a, y la derivada de g, que era b sobre a, y nos quedó 1 sobre a, multiplicando la derivada de f de g. Esto es igual a, ya devolviendo la sustitución de g, que toma el valor de b sobre a, nos queda 1 sobre la raíz de 1 menos b sobre a al cuadrado por la derivada de g, 1 sobre a. Y pues aquí procedemos a multiplicar pues la derivada de f de g con g, y nos queda de esta manera, que es 1 por 1, pues 1 sobre la raíz de 1 menos b sobre a al cuadrado, todo esto multiplicado por a. Y de aquí pues se elevan tanto el numerador como el denominador a la misma potencia, y pues como ya les había dicho, se había multiplicado la derivada de g por la derivada de f de g, para que nos quede de esta manera: 1 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre a al cuadrado, todo esto multiplicado por a. De aquí realizamos una resta de fracciones y nos queda 1 sobre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada sobre al cuadrado, todo esto multiplicado por a. Después de aquí se extrae pues el numerador de la raíz, perdón, el denominador de la raíz, que es a cuadrada, se extrae de la raíz y nos queda de la siguiente manera: 1 sobre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada sobre a, se extrae la raíz y nos queda 1 sobre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada, esto multiplicado por a, todo esto sobre a. Y ahora procedemos a completar el numerador como una fracción, para poder aplicar ley del sándwich, que es medios por medios y extremos por extremos, y nos queda de la siguiente manera, que es a sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, todo esto multiplicado por a. Como tenemos a en el numerador y también a en el denominador, la que se está multiplicando, se usa la reducción usando el máximo común divisor. Entonces nos queda así, que es igual a 1 sobre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada, y es la expresión que queríamos demostrar. Ahora procedemos con un ejemplo. Tenemos la integral de la derivada de x sobre la raíz de 100 menos x al cuadrado. Realmente los ejercicios están muy fáciles, los ejemplos y los ejercicios están muy fáciles. Aquí, como anteriormente en el ejemplo se hizo, aplicamos un poco de álgebra y sabemos que x al cuadrado es igual a b al cuadrado y el argumento al cuadrado es 100. Y aplicando el álgebra nos queda que es la integral de la derivada de x sobre la raíz de 10 elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Aquí pues vamos a encontrar nuevamente en nuestro formulario, buscar cuál es la fórmula que se parece para poder encontrar el resultado.
y encontramos que es la integral de la derivada de b sobre la raíz de a cuadrada menos b cuadrada es igual al arcoseno de b sobre a más c. Entonces, ya una vez que aplicamos álgebra anteriormente, sabemos que la variable es x y el argumento es 10. Solo nos queda sustituir en la fórmula y nos queda de la siguiente manera: la integral de la derivada de x sobre la raíz de 10 elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado es igual al arcoseno de la variable sobre el argumento. La variable es x y el argumento es 10, y solo se le agrega la constante de integración. Y pues a continuación, pues son dos ejercicios que realmente son muy fáciles, como pudieron ver en los ejemplos. Solo es determinar la fórmula que se aplica en la solución del problema y encontrar el resultado. Para estos dos ejercicios tienen 10 minutos y por favor comentar en el chat la fórmula y el resultado. Y a continuación, pues la tarea: determinar la fórmula que se aplica para la resolución del problema y encontrar el resultado. Lo mismo, pero ahí sí, por favor, si nos pueden mandar fotos de su cuaderno con más con todo el desarrollo, por favor. Y pues tienen como fecha límite de entrega el día viernes a las 10 de la mañana. Los de entrega pues puede ser el de mi compañero Mauricio o el de su servidor Ezequiel. Y pues nada más como parte final, pues anexo bibliografías para que si desean ampliar sus conocimientos pues las visiten. Y pues eso es todo por nuestra parte. Les deseamos la mejor de las suertes y pues gracias por su atención.